guarde, que el Señor los bendiga y les dé bendición rica y abundante a nivel familiar y espiritual. Entonces, mi testimonio, un poco de mi biografía, puesto que hay gente nueva aquí en la iglesia que no conocen quién soy ni de dónde vengo, hoy les quiero contar brevemente algunas de las cosas más relevantes de mi vida. Es el testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida. Yo sé que cada persona tiene su testimonio, ¿verdad? Cada persona tiene un testimonio precioso que Dios ha hecho cosas en la vida de cada persona. No sé si el micrófono está fallando otra vez. ¿Sí? Bueno, voy a tratar de usar este otro a ver si, no sé, pensaba que era la pila, pero bueno, como les decía, voy a contar algo de mi testimonio. Yo nací en el mes de febrero de 1953. Soy el séptimo hijo de una familia de 8 hermanos, entre los que habían 5 varones y 3 mujeres. Mi padre se llamaba José Santiago Guillén y mi madre se llamaba Josefa Santiago Ramos. Mi padre y mi madre eran primos hermanos y por eso tenían el primer apellido igual, y por eso a todos mis hermanos, todos mis hermanos se apellidan Santiago Santiago. Uno se llama José Santiago Santiago, María Santiago Santiago, Juana Santiago Santiago, y cuando nací yo, mis padres decidieron que yo me llamaría Santiago también, así que ya no solo tengo los 2 apellidos Santiago Santiago, sino que también tengo el nombre a Santiago Santiago Santiago. Me elevaron al cubo, así que ese es un poco la historia de mi nombre. En la casa de mi padre éramos una familia pobre, éramos obreros y teníamos trabajo en el campo, teníamos cabras, teníamos ovejas, teníamos cerdos, teníamos también una vaca, porque en aquellos años había que atender a esos animales para poder comer. Si queríamos comer leche, huevos, carne, etcétera, pues había que trabajar duro y fuerte cultivando en el campo los tomates, las verduras, los granos, etcétera, etcétera. Y desde que éramos pequeños se nos enseñó a trabajar mucho. No había tiempo para los juegos, ni para estar ocioso, ni tonteando por ahí. Jugábamos, los niños en esa época, jugábamos con pelotas de trapos hechas por nosotros mismos, los niños, pues no había otra cosa, pues buscábamos trapos viejos y los atábamos con tiras y con cuerdas, y con eso jugábamos a la pelota. Y a los 14 años yo dejé los estudios y me fui a trabajar en el campo, y fueron suficientes 5 o 6 meses de trabajo duro en el campo para saber lo duro que es el campo, ¿verdad? Porque una cosa son los estudios y otra cosa es el campo es duro. Y toda mi familia éramos católicos, como la inmensa mayoría de la población española en la época de Franco, ese dictador que murió en los años 70. Y se nos enseñó, en nuestra infancia se nos enseñó a rezar el rosario, se nos enseñó a ir a misa los domingos, aprendimos las doctrinas católicas leyendo el catolicismo, y desde que yo era niño pues me gustaban muchísimo las cosas de Dios. Y mi madre también era muy católica. Mi madre siempre decía y le oraba a Dios de que su hijo Santiago fuera un sacerdote católico. Y en esa época había mucha pobreza en mi infancia. Yo recuerdo que hice la primera comunión en la iglesia católica con unos zapatos prestados, que me quedaban apretados, y yo no veía la hora de que se terminara la ceremonia para quitarme los zapatos, porque eran muy estrechos, eran prestados, no había dinero para más. Y en mi adolescencia yo era uno más del montón de jóvenes católicos, y los domingos íbamos a misa, y estuve muy relacionado con la iglesia católica y con los sacerdotes. Y había una especie de teleclub y allí nos juntábamos todos y bueno, pues compartíamos. Y cuando yo tenía 19 años entré como voluntario en el Ejército del Aire, y allí estuve
15 meses sirviendo en los bomberos, apagando el fuego de los aviones. Y en enero de 1974 me casé en la Iglesia Católica con la que hasta el momento presente es mi esposa. Ya llevamos 49 años de casados. Tenemos un hijo varón y 4 hijas mujeres, 9 nietos y algunos gatos. Bueno, y desde que me casé comenzamos a abrirle las puertas. Desde que me casé en el año 1974 comenzamos a abrirle las puertas a los testigos de Jehová, que eran los primeros años en los que los testigos de Jehová entraron en España. Comenzamos a abrirle las puertas a ellos, también a los mormones que ya habían entrado en el país, y ellos hablaban mucho con nosotros y nosotros estábamos inquietos. Mi esposa y yo estábamos ya dudando de nuestra religión católica. Hasta ese momento creíamos que la religión católica era la verdadera, pero ya los testigos de Jehová y los mormones, con las cosas que nos decían, ya nos hicieron dudar sobre nuestra religión católica. Y bueno, pues con esa duda fue que yo dije, porque todos ellos decían, tanto los testigos de Jehová como los mormones decían, la Biblia es la palabra de Dios. En la Iglesia Católica, cuando el cura hacía la misa y leía la Biblia, decía palabra de Dios, y toda la congregación decía, ¿qué decía? Te alabamos, Señor, decían los católicos, ¿verdad? Entonces, si la Biblia es la palabra de Dios, yo no la había leído, sí había oído al sacerdote predicar de muchos fragmentos de la palabra, pero no había leído la Biblia. Así que fui y compré una Biblia católica y me la leí entera desde Génesis hasta Apocalipsis. Y escuchábamos mucho a los testigos de Jehová y a los mormones, y también considerábamos la doctrina de la Iglesia Católica, pero veíamos que había una contradicción, que ni los católicos, ni los testigos de Jehová, ni los mormones se ajustaban a lo que nos revela la palabra de Dios. Por esa razón, aunque no nos integramos en testigos de Jehová, ni en mormones, ni en la Iglesia Católica, ya empezamos a distanciarnos de la Iglesia Católica, a pesar de que mormones y testigos de Jehová nos invitaban una y otra vez, vengan al salón del reino, nos decían los testigos de Jehová y los mormones también. Pero nosotros, mi esposa y yo, como ya habíamos leído la Biblia, estábamos buscando una religión que fuera bíblica, que se ajustara 100% a lo que dice la palabra de Dios, no que tuviera fragmentos de doctrina bíblica, sino que tuviera la totalidad de la palabra. Y a principios del año 1976 vino un misionero evangélico de las Asambleas de Dios a nuestra casa, y él nos invitó a visitar la iglesia, y fuimos a visitarla, pero solamente para saber qué es lo que creían los evangélicos. Hasta esa época ya sabíamos lo que creían los testigos de Jehová, lo que creían los católicos, lo que creían los mormones, pero desconocíamos a los evangélicos. Y con estas 3 religiones no estábamos de acuerdo. Entonces no estábamos de acuerdo porque veíamos contradicciones en la palabra de Dios. Así que cuando fuimos a la iglesia evangélica, no fuimos para hacernos evangélicos, sino para interrogar al pastor para que nos explicara qué es lo que creen los evangélicos. Y bueno, pues así estuvimos varios meses preguntándole al pastor. Yo ya estaba convencido de que la Biblia es la palabra de Dios y que la Biblia es la religión verdadera. Y qué bueno leer la Biblia antes de integrarse en una religión, ¿verdad? Eso es muy importante. Gracias a que yo leí la Biblia, hoy soy evangélico y mi fe está fundamentada en la palabra de Dios, en la Santa Biblia. Las falsas religiones, hermanos, testigos de Jehová, mormones, católicos, siempre te dan otro libro para que cuando hayas leído ese otro libro, después, en segundo lugar, te dan la Biblia, pero para que interpretes la Biblia según lo que dice ese libro. Por ejemplo, los católicos lo primero que te dan no es la Biblia, sino el catecismo. Lee el catecismo y métete el catecismo hasta en el alma, y cuando ya hayas leído el catecismo, entonces lee la Biblia y vas a interpretar la Biblia a la luz de lo que te dice el catecismo.
los testigos de Jehová hacen lo mismo. Los testigos de Jehová tienen un libro que se llama La Verdad que lleva vida eterna. Y lo primero que ellos hacen con las personas que recién comienzan a ir al salón del reino de los testigos de Jehová es darle ese libro. Y ese libro, y ese libro, y ese libro, y se lo meten hasta en el alma. Y ya después la Biblia es interpretada a la luz, o a las tinieblas, mejor dicho, de lo que dice ese libro. Los mormones también tienen otro libro que se llama el libro de Mormón. Y ellos también te dan el libro de Mormón para que leas el libro de Mormón y para que luego después interpretes la Biblia a la luz del libro de Mormón. Así que eso es un grave error. Gloria a Dios por todas las personas que primero se leen la Biblia y tienen la Biblia como regla de fe y conducta. Aleluya. La Biblia se explica, hermanos, la Biblia se explica así sola. La Biblia no necesita la ayuda de otros libros para ser interpretada. La Biblia está tan clara, que cualquier persona que la lee con un espíritu correcto va a encontrar en ella el 100% de la verdad. Amén. Así que durante varias semanas mi esposa y yo hablábamos mucho con el pastor se llamaba Luis del Río, para saber qué doctrinas enseñaban en las asambleas de Dios. Y allí me convencí de que esa era la iglesia que andábamos buscando y que por fin la habíamos encontrado, porque todo lo que el pastor me enseñaba estaba documentado con la palabra de Dios. Y ese mismo año, 1976, aceptamos a Cristo y la sana doctrina, y mi pastor me bautizó en agua junto con mi esposa, y comencé a compartir la palabra de Dios y a predicarle a todos mis hermanos, a mi madre. Mi padre ya había muerto, y hubieron reacciones diferentes, ¿verdad? Algunos de mis hermanos entregaron también su vida a Cristo y hoy algunos de ellos son pastores. Otros rechazaron frontalmente la palabra de Dios. Pero siempre pasa lo mismo en todos los lugares. Cuando se predica la Biblia, unos la reciben y otros la rechazan de manera frontal. Entonces, gloria a Dios por los que de mi familia se convirtieron, y los que no se convirtieron, pues se produjo un distanciamiento como es natural, ¿verdad? Aunque nos amamos y nos hablamos y todo, pero ellos tienen su mundo y nosotros tenemos el nuestro. Y en la iglesia, mi primer ministerio en la iglesia fue el de la limpieza del suelo y de los baños de la iglesia y del polvo. Resulta que al poco de yo convertido, el pastor estaba buscando hacer un equipo de voluntarios para que se turnaran semanalmente haciendo la limpieza de la iglesia. Y el pastor quería voluntarios. Levante la mano a ver los voluntarios que quieren apuntarse para limpiar la iglesia y los baños una vez por semana. Y nadie quería hacer ese trabajo. Entonces yo sentí en mi corazón que Dios quería que fuera yo la persona que hacía la limpieza junto con mi esposa, la limpieza de la iglesia cada semana. Y así yo acepté ese ministerio y estuve junto con mi esposa limpiando la iglesia cada semana, todos los sábados íbamos a la iglesia, fregábamos el piso, los baños y dejábamos todo limpito y la perfumábamos. Y bueno, así contento, para mí era un regocijo limpiar la iglesia, y yo después que junto con mi esposa limpiábamos la iglesia, me regocijaba, la perfumábamos y decía, qué bien, qué bonito ha quedado. Y después de 2 años, después de 2 años de llevar ese ministerio en la iglesia donde me convertí, tuve en mi corazón el deseo de trasladarme a vivir a otro pueblo que estaba en la distancia, donde no había ni iglesias evangélicas. Estoy hablando de Gran Canaria, porque yo soy de la isla de Gran Canaria. Así que nos trasladamos a otro pueblo, a vivir allí y a llevarle la palabra de Dios a la gente de aquel nuevo pueblo, porque donde yo vivía, pues ya algunos de mis hermanos estaban convertidos y ellos estaban compartiendo la palabra en ese pueblo. Así que fuimos al otro pueblo y construimos una iglesia. En el año 1979 la inauguramos y allí comenzó mi ministerio pastoral por primera vez. Y mientras yo pastoreaba la iglesia, yo trabajaba como vendedor
y estudiaba también teología en el Instituto Bíblico, y en el año 1984 me gradué del Instituto Bíblico. Y en Gran Canaria pues fundamos también un centro, una casa de rehabilitación para toxicómanos, y bueno, la iglesia, y estábamos contentos allá. Y después de unos años de ministerio, de 11 años de ministerio allá en Gran Canaria, corría el verano del año 1990, cuando nos trasladamos desde Gran Canaria a Lanzarote para plantar la iglesia aquí en Arrecife. Y bueno, pues aquí en Arrecife ya ustedes conocen más o menos la historia. En Arrecife de Lanzarote hemos plantado esta iglesia desde el año 1990, y de esta iglesia pues han salido varias iglesias hijas que están por las Islas Canarias. Hemos tenido una emisora de radio, hemos tenido una emisora de televisión, tenemos el Rastro Dejando Huella, y hemos hecho misiones en África y en tantos otros lugares, y Dios nos ha bendecido muchísimo. Yo estoy resumiendo un poco mi vida y evitando muchos detalles para no hacer largo y tedioso mi historia como pastor. Yo podría llenar un libro si le cuento todos los detalles de mi vida, pero no es ese el tema. Lo más grande que ha ocurrido en mi vida y en la vida de mi esposa ha sido tener un encuentro con el Señor Jesucristo. Eso es lo más maravilloso que nos ha ocurrido. Hemos abrazado la fe cristiana, la hemos recibido, se la hemos transmitido a los hijos, a los familiares y a muchas personas. Y hoy, a mis 70 años y mi esposa con 64, miramos para atrás y nos gozamos tremendamente de todos los episodios que hemos vivido desde que nos convertimos para acá. Hemos tenido alegrías, tristezas, hemos tenido éxitos, hemos tenido fracasos. La vida nos ha enseñado muchas cosas. El ministerio pastoral también nos ha enseñado muchas cosas, y ha sido una bendición. Y mi esposa también quería compartir un breve testimonio porque pasa para acá para que ella nos dé unas breves palabras, más que nada a efectos de que nos conozcan, ¿verdad? Porque sabemos que hay gente nueva, que los viejos ya conocen todo, pero los nuevos pues desconocen muchas otras cosas. Entonces vamos a dejar que mi esposa comparta un pequeño testimonio. Gloria a Dios, Dios le bendiga, hermano. Muchas veces uno es la muleta cuando tiene su problema de garganta, está así, pues gloria a Dios por lo que el Señor ha hecho, ¿verdad? Estoy muy contenta, hermano. Sé que me casé con 15 años y medio y mi esposo con 21 años, pero mira, hasta aquí hemos llegado. Amén. Con el Señor, porque sin el Señor no hubiéramos estado. Estamos con el Señor y Dios nos ha dado gozo, paz, y miramos todo lo que es eso y nos regocijamos, hermano. Nos regocijamos porque el Señor me dio 5 hijos, me enseñó, no que me enseñó una denominación, no que me enseñó una iglesia, no que me enseñó un hombre, sino la palabra de Dios, porque escrito está ahí. Y muchas veces, como algunos maestros y personas, ahí está escrito la lección. La lección está en el libro, el que la estudia la aprenderá. Y ahí estaba la historia mía, y yo, ay, me gusta esto, por aquí dice el Señor. Hermano, entienda, no es la voluntad nuestra, no es la voluntad de una iglesia, no es la voluntad de un hombre, no es la voluntad de una denominación, es la voluntad de Dios. Amén. Y cuando obedecemos a Dios, hermana, vendrá bendiciones espirituales, que son las más importantes. Son las bendiciones más hermosas que he recibido yo, es las espirituales, porque eso nosotros dice que Dios es espíritu y busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No nos engañemos, no es una religión, no es un pasatiempo, es verdaderamente amar a Dios de todo corazón. Es lo más importante, hermano. Si estás aquí es porque Dios está aquí. Amén. Si yo iba a la iglesia católica, entiéndeme bien, con 14 y 15 años, creía y amaba a Dios, y Dios me sacó de ahí para que yo diera la gloria a Dios. Ahora con fe. No tenía que ser una monja para servir al Señor. Puedo ser una esposa, una madre. Hermano, es una alegría poder servir al Señor, saber lo que son los hijos, saber lo que hay que hacer con los esposos. ¿Y quién me enseñó?
Dios. ¿Quién me enseñó? Dios. Porque el mundo no quiere que hagamos la voluntad de Dios. Mi pensamiento tampoco quiere hacer la voluntad de Dios. Hermano, es una lucha que tienen todas, no yo sola. Yo en el colegio de la vida que he vivido, yo decía, Señor, pero ¿por qué tengo que ser así? ¿Por qué tengo que ser una madre? ¿Por qué tengo que ser una esposa? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y dice el Señor, porque yo lo digo. Aleluya. Amén. Porque yo lo digo. Y si no cumplimos las normas de Dios, entonces ¿qué? ¿De qué nos vale ganar el mundo y perder el alma? Hermanos y hermanas, cuando obedecemos a Dios tenemos paz. Cuando obedecemos a Dios tenemos gozo. Yo el viernes pasado, las hermanas que vienen a orar conmigo, digo, ¿qué le habrá pasado la pastora? Está de rodillas todo el tiempo. Y yo digo, porque quiero darle perfume grato al Señor, por el gozo que tengo, hermano, por la salvación de mi alma. Yo no estoy afligida, le digo la verdad. Tengo 5 hijos y 10 nietos voy a tener. Aleluya. Hice lo que tenía que hacer y ahora me gozo con el Señor. ¿Viste lo que es hacer la voluntad de Dios? No tengo remordimiento. No tienes pereza de decir, ay, no hice, no obedecí. No, hay que obedecer. Dice el Señor, mejor es la obediencia que el sacrificio. Amén. Y ahora puedo con gozo, hermano, después de hacer el trabajo que no quería, porque de verdad que a uno le cuesta. Esta carne le cuesta hacer lo que Dios quiere. Pero cuando decimos, Señor, bueno, verdad que cuando los niños empiezan a aprender le cuesta, pero cuando llega allá dice, ya terminé la carrera. Pues así estoy yo, terminé la carrera en victoria. Y ahora de verdad, hermana, busquemos a Dios, que los días están malos. Cuide su familia, hermano, cuídalo, que muchas veces las palomitas te lleva para allá y para acá como esposa y madre, y pierde el esposo y pierde los hijos y pierde todo. ¿Y después qué vas a hacer en la iglesia? ¿Llorar? Después de haberlo perdido, el Señor te dice, cuídalo tú. Tú eres el ángel de tus hijos, tú eres el ángel de tu esposo. Dios te ha puesto ahí para algo. Y de verdad, 49 años juntos. Es una bendición, hermano. Lo quiero más que antes. Amén. Porque hay gozo en mi corazón del Espíritu, hermano. No es el amor que es amor raro que las jóvenes piensan. Yo me casé casi no sé si es por amor o porque, yo no lo sé, no me acuerdo bien todo lo que me pasó en aquel tiempo, pero fue el Señor que me llevó ahí. Porque si no hubiera sido el Señor, no sé lo que hubiera pasado. Porque si le cuento la historia, que muchas veces se la ha contado alguna, ¿cómo es posible que te casaste con 15 años y medio? Pues sí, me casé con 15 años y medio y estoy en victoria. Amén. ¿Entiende? Cada uno tiene un mundo, pero yo sí, el temor de Dios lo he tenido en mi corazón. Es lo más importante. Yo creo que Dios está aquí y toca los corazones. Pero si tú le quieres dejar entrar, entra. Y si no le quieres dejar entrar, no entra. ¿Qué es entrar? Obedecerle. Ay, ¿cómo entra el Señor? Obedeciéndole. Porque a veces la gente dice, ¿cómo entra? ¿Cómo entra? Como le dijo Nicodemo. Ay, Señor, ¿cómo puede un hombre tan viejo entrar de nuevo? Así le dijo, ¿verdad? Obedeciendo. No al hombre, no a tu propia opinión, a la palabra de Dios. Esta carta no es para el pastor solo. Esta carta es para mí, es para cada uno de ustedes. El Dios habla a la mujer y Dios habla al hombre. Dios habla a los jóvenes y Dios aún habla a los niños. Y el que quiere leerla, que la lea. Y el que no quiere leerla, allá. El que quiere cumplirla, la cumple. Y el que no quiere cumplirla, allá. Pero no venga a excusarse después delante del Señor cuando te llama. ¿Hiciste los deberes bien hechos? No, me olvidé. Allá tú. Entonces yo, la carrera que hemos tenido, él lo dice, él quiso hablar de esto y los hijos, pues, al tener el padre ya con 70 años y la madre que va también para arriba, cumplí 65 ya, pues se siente gozoso, porque no le hemos fallado a nuestros hijos, ni le hemos fallado al Señor. Y ese es el gozo que tenemos nosotros. Y quiero llegar hasta los últimos días de mi vida, que yo pueda tener todavía flexibilidad en mis rodillas, humillarme al Señor cada día. Aunque usted vea a los 65 años, tengo que humillarme al Señor, hermano. Hay gente que no se quiere ni humillar al Señor. Y uno tiene que postrarse al Señor, hermano, y decirle, Señor,
Me rindo a ti, quítame. Pues, hermano, es una lucha de la carne. Ustedes no lo saben. La carne no quiere, pero el Espíritu sí quiere. Entonces les animo, hermanos. Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Aquí estamos haciendo una fiesta para el Señor, para el Espíritu, no para la carne. Como dice Aarón, que se fue, estaba trabajando y los carnavales por Costa Teguise, las locuras. Dice que eso es alegría, mentira del diablo. La alegría está aquí en la iglesia, cantándole y alabando al Señor. Amén, amén. Dice que estamos locos, pero somos gozosos del Señor. Hay gozo por nuestras venas, aleluya. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Échate afuera todos los pensamientos que se cree la gente que nosotros no somos gozosos. Mira, hermano, si estaría cantando aquí, estaría en el avivamiento todo el día cantando y alabando al Señor. Porque eso es lo que quiere Dios. Personas que le alaben, que le goce. Hermanos, de verdad. Mira los carnavalistas cantándole a la carne y al mundo y al diablo. ¿Cómo los cristianos vamos a estar amargados? Si somos los hombres más felices de la tierra, las mujeres más felices de la tierra, hermano. El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio Cristo. Amén. Por eso no me cansaré, hermano. No me cansaré de decirle, gozas en el Señor, porque el que está aquí es el Señor. Y busca esos adoradores que le alaban. Cierra tus ojos y dile: Señor, te entrego mi ofrenda, mi perfume grato. Luche, hermana, luche, porque Dios viene a buscar una iglesia espiritual. Amén. Los carnales se van a quedar, y toda esa carne que está afuera también se quedará. Pero los que son espíritu, y lucha, hermano, y cumpla la palabra de Dios, y tendrá mucha recompensa. Aleluya. De parte de Dios. Bueno, no sigo porque si no se me hace tiempo. Bueno, gloria a Dios. Amén, amén. Yo le doy de verdad gracias al Señor por la esposa que Dios me ha dado. Ella ha sabido ocupar el lugar de ayuda idónea, porque ustedes saben que la Biblia dice que la esposa es ayuda idónea, ¿verdad? Ese es el papel que Dios le asigna en la Biblia a la mujer. El papel de la mujer es diferente al papel del hombre. La mujer tiene tanta dignidad como el hombre, ¿verdad? Pero el papel que Dios le asigna a la mujer es uno determinado, diferente al papel que Dios le asigna al varón. Y bueno, qué bien, damos gracias a Dios porque mi esposa pues ha sabido ocupar su papel. Ella no ha competido conmigo ni ha rivalizado conmigo, y bueno, hemos podido tener algunas pequeñas diferencias, pero como ambos creemos en lo que dice la palabra de Dios, nuestro matrimonio se ha mantenido ahí firme, sólido y estable, y hemos podido dar nuestro testimonio. Entonces yo le doy gracias al Señor en esta mañana, de verdad estoy muy contento de haber cumplido estos 70 años de vida. Mi mujer para los 65. Ya hemos vivido muchos años al servicio del Señor, y lo más importante es que tenemos la satisfacción del deber cumplido, ¿verdad? Eso es lo más hermoso que una persona puede tener cuando va llegando a la recta final de su vida, ¿verdad? La satisfacción del deber cumplido, de haber hecho lo que el Señor nos manda en su palabra. Y cuando, como dice la Biblia, cuando hayamos hecho todo lo que tenemos que hacer, todo lo que el Señor nos manda hacer, la Biblia dice que tenemos que decir que somos, ¿qué cosa? Siervo inútil. Pues lo que tenía que hacer, eso hice. No hice más de la cuenta, tampoco hice menos, hice lo que tenía que hacer. Soy un siervo inútil, como dice la palabra de Dios, y al Señor le damos toda la gloria y toda la honra.